En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana del domingo, 5 de abril del 2020, les hablo el hermano Ramiro Colque, evangelista por misericordia del Señor. Quisiera compartir esta palabra que el año pasado Dios me entregó a través de un sueño donde Él me dijo: dile a mi pueblo que me busque. Dile a mi pueblo. Es un mensaje especial a la iglesia. Isaías 55:6 dice su palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino mis caminos, dijo Jehová. Amén. Ha llegado el tiempo de buscar a Dios, en espíritu, en verdad. Dios ha tenido misericordia de darnos esta cuarentena, este tiempo, estos días. Cuarentena tiene mucho significado. 40 días y 40 noches llovió en el diluvio. 120 años vivió Moisés, 40 años en Egipto, 40 años fue instruido como pastor de ovejas y en el desierto, y 40 años en el Éxodo, también en la liberación de Israel. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en Sinaí. Fueron 40 días los que estuvieron espiando los soldados de Israel. 40 años Israel sirvió a los filisteos. 40 días retó Goliat a Israel. 40 años reinó David. 40 años reinó Salomón. 40 días ayunó Elías hasta encontrarse con Dios. 40 días predicó Jonás. 40 días y 40 noches Jesús estuvo en el desierto antes de empezar su ministerio. Y 40 días después de su resurrección, Jesucristo se apareció a sus discípulos. El número 40 se refiere a una cuarentena también. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de buscar a Dios. Es un tiempo donde debo tomar conciencia, debo tener reflexión, cómo está la comunión de mi persona con Dios. No quisiéramos encontrarnos con ese mensaje, con esa palabra que Cristo dijo a las 10 vírgenes, significa a la iglesia. 5 eran prudentes, que meditaron, que pensaron, que modificaron su conducta, buscaron la sabiduría. Y 5 eran insensatas, precipitados, no reflexionaron, falta de sabiduría. Y el Señor dice a las insensatas: de cierto os digo, no os conozco, en Mateo 25:12, no los conozco. En Lucas 3:25 dice también: no sé de dónde sois. En Mateo 7:21 habla: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios, sino el que hace su palabra, el que hace la voluntad de Dios, el que es buen servidor. Y finalmente Lucas 12:8 dice que el que confiesa delante de los hombres a Cristo, él también lo confesará delante de Dios. Entonces, qué importante en este tiempo buscar a Dios. Buscar a Dios es no inclinarme a la idolatría, ninguna cosa
que es más importante que Dios. Debo buscar de todo corazón, con toda mi alma. Debo poner en obra la ley y sus mandamientos. Eso es buscar a Dios. Debo buscar su poder, su rostro, y para ello debo dejar el camino del impío. Debo dejar esos pensamientos malos. Debo considerar volver a Jehová, que me había apartado de Él, que mis pensamientos son de hombres, que me había referido a lo material, al afán. Debo volver al camino de Dios. Por eso nos dice, considerad tu camino y volved a las sendas antiguas, volver a la palabra de Dios. Buscar es buscar de todo corazón, porque en este tiempo Dios va a reunir a los que le aman, a los que sienten, a los adoradores de verdad. Para buscar a Dios debo sembrar justicia, debo sembrar misericordia, no puedo arar impiedad, no puedo barbechar iniquidad, no puedo barbechar con mentira. ¿Qué voy a cosechar? No me puedo confiar en mi propia fuerza, economía, en mis hijos, en mi sabiduría humana, en mi influencia, en un grupos. No puedo. Buscar a Jehová es vida, pero para buscar debo considerarme si estoy muerto o qué me falta. Arrepentimiento para encontrar a Jehová. Buscar a Jehová es poner en obra su justicia. Es buscar justicia, es buscar mansedumbre para ser guardado en el día del enojo de Jehová. Nos habla en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, buscar su rectitud, su perfección, su amor, su santidad. Nos dice, pedid, orar, exigir y los dará. Ya nos dio su palabra. Buscad, leer, meditar, exhortar, considerar, escudriñar, leer su palabra, buscarlo como un tesoro y hallaremos, llamar y se os abrirá, gritar, invitar, invocar a Jehová. Jehová no está lejos, tal cual dice Hechos 17:27, Jehová no está lejos de cada uno de nosotros. Pero Él se aleja cuando tenemos pecado, cuando la impiedad practicamos, la suciedad, la carnalidad, el materialismo. Hacemos de la iglesia como una política. Ponemos el poder primero adelante. Pensamos en riquezas. Tenemos formalismo, legalismo, fariseísmo, una profesión falsa. Practicamos una religión humana bajo estatutos y mandamientos de hombres. Hay tibieza, hay tardanza, se practican milagros falsos. Por eso se dice, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Pero el Señor dice, no os conozco. Por eso mi necesidad, tu necesidad en este tiempo de cuarentena, es gracias, Señor, por este tiempo de darme para buscarte a ti. Y de esta cuarentena yo voy a ser otra persona, un siervo conforme a tu corazón, bendito Jehová. El mensaje es profundo y para estos tiempos, y el Señor me ha dado esa oportunidad de predicarlo en muchas iglesias, en Perú y en muchas iglesias de la Iglesia Evangélica Pentecostal, a fin de que yo y usted y todos podamos llegar a Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Dios bendiga su palabra, su mensaje, su camino, su pensamiento en nuestras vidas. Paz y bendición. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.